Una primera sesión para hablar de inteligencia artificial y Big Data en los nuevos servicios personalizados, implicaciones para el mercado de trabajo. Modera la mesa Juan Zafra, periodista. Adelante. Muy buenos días. Gracias al Foro de Gobernanza en Internet, de cuyo Consejo Asesor tengo el honor de formar parte, y a los que lo representáis aquí en la sala, y a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información por acogernos una vez más para debatir estas cuestiones clave. Viernes, así a primera hora de la mañana, y vamos a hablar de trabajo, como no cabía de otra manera, trabajo y empleo. Comentaban antes los ponentes en los preparativos que este es un asunto que todavía no se está abordando con la total claridad y con la total asertividad o decisión que correspondería a algo tan importante como es el empleo en el nuevo entorno tecnológico. A la mesa la hemos titulado Inteligencia Artificial y Big Data en los nuevos servicios personalizados, implicaciones para el mercado de trabajo. Y es ahí donde los tres ponentes van a poner el foco. Entre los componentes de la mesa hemos decidido cambiar el orden de intervenciones que se va a desarrollar con una presentación inicial de cada uno de los ponentes y de unos 10 minutos para después entrar en un debate con las preguntas que desde la sala o entre los mismos intervinientes vaya surgiendo ese diálogo. Bueno, como decía, hemos decidido cambiar el orden. Será Pilar Roig, de Ideas for All, es directora de operaciones, CEO de Ideas for All, es economista y abogada y es una de las mujeres de futuro o con futuro, según el ranking W5 del Banco Santander y de la UCLA, de la Universidad de California, y ella va a ofrecer una visión desde la perspectiva más tecnológica, más próxima a esta parte de la inteligencia artificial y el Big Data. A continuación intervendrá Diego Vizcaíno, que es director de Economía Aplicada en Analistas Financieros Internacionales, además es asesor de varias compañías en materia de transformación digital o desempeño de las empresas en el entorno digital. Y, por último, Ignacio Muro, que es miembro de la Junta de Economistas frente a la crisis, profesor en la Universidad Carlos III y asesor también en lo que es la transformación digital o el impacto de la sociedad digital, Internet, más pegado al ámbito de las relaciones laborales. De manera que yo, además, con este constipado que todavía arrastro, voy a aprovechar y dejar la palabra a Pilar Roig. Muchas gracias por venir y adelante con tu intervención. Gracias, Juan Manuel. Gracias al foro por la invitación y por la oportunidad de hablar de algo que la verdad que me encanta. Me encanta desde hace ya bastantes años, muchos años, desde que empecé a trabajar, me encanta hablar de cómo está cambiando el mundo y qué es lo que está sucediendo y qué oportunidades se están generando. Y, nos pidieron que a raíz del título de la mesa desarrollásemos nuestra intervención y la verdad que he tenido mucha suerte porque justo ayer estaba hablando con mi madre, que tiene 69 años, y me dice, oye, estoy encantada con este teléfono nuevo porque me ha dicho mi yerno que le pregunte Google y le pregunte. Y entonces yo le pregunto, Google, dime qué estaba haciendo hace 8 años. Y me han salido las fotos de cuando fuimos con tu abuela no sé dónde. Y luego le dije, Google, ¿cómo se hace? Me parece que estaba haciendo, no me acuerdo, pero pollo al chilindrón, pero estaba haciendo una receta. Y me ha dado la receta, oye, estoy encantada. Y digo, ¿verdad que sí, mamá? De verdad que esto es una maravilla. Y me dice, sí, yo le pido lo que sea y me lo da.
Con lo cual, pues es verdad el tema de los bots y es verdad el tema de la inteligencia artificial y es verdad porque es de estas cosas que ya no tenemos que hablar en un foro como este, sino que en este foro pues nos dedicamos a hablar pues sobre cómo regularlo o cómo ganar dinero con ello, pero las cosas nos damos cuenta de que son reales cuando empiezan a estar en nuestro día a día. Y en el caso de mi madre está, y es muy chocante si piensas que cuando ella nació, pues todavía no teníamos televisión en España. La tuvimos al año siguiente, en 1948, pero el día que ella nació no veíamos la televisión. Entonces nos damos cuenta pues, que en los últimos 65 años en este país y en todo el mundo en general, pues hemos evolucionado muchísimo y además lo hemos hecho de una forma exponencial. El bienestar se ha triplicado. Cuando analizamos si lo que está sucediendo a día de hoy con el Big Data y con la inteligencia artificial puede afectar al mercado del empleo, que es la temática central de nuestra mesa de debate, pues yo siempre digo, pues sí, claro que sí, indudablemente sí, más en estos momentos en el que el crecimiento es tan rápido y que es exponencial. Ahora bien, ¿esto es negativo o es un tema coyuntural? A mí me encanta pensar que es un tema coyuntural, nos tenemos que adaptar. Indudablemente es innegable que en los próximos años prácticamente el 47-50% de los trabajos se van a poder automatizar. Ya Keynes hablaba en 1930 del desempleo tecnológico, se está hablando hoy de la sociedad marginal de coste cero como una posibilidad de que todos ganemos un salario mínimo como una forma de repartir los beneficios que la automatización produce. Yo creo que no vamos a llegar tan lejos. Yo sí creo que tenemos un momento puntual de adaptación del mercado laboral, de adaptación de los perfiles a la nueva realidad, pero lejos de ser una amenaza, lo que creo es que es una grandísima oportunidad. Una grandísima oportunidad que se está poniendo de relieve en cómo estamos cambiando en la forma de hacer las cosas. Nosotros en Ideas for All Innovation desarrollamos un software que su misión es hacer posible la inteligencia colaborativa, es hacer posible que participemos en nuestras compañías, todos los empleados, haciendo posible que todo el talento de la organización proponga ideas y contribuya al desarrollo de la misma. Es hacer posible que los clientes participen en el desarrollo de nuevos productos y servicios con las marcas, co-creando con ellos, diciéndoles qué es lo que necesitan, cuáles son sus necesidades y cómo quieren que sean esos productos y servicios. Y es hacer posible también que los ciudadanos participen en el gobierno, en el e-government, el famoso e-government. Y yo creo que esto es muy positivo porque la inteligencia colaborativa produce que 1 más 1 no es 2, sino que sea 3 o que sea 4. Y la tecnología lo hace posible hoy y si lo hace posible también es exigible. Cuando hablamos de inteligencia artificial y cuando hablamos de bots, estamos más bien hablando de inteligencia colectiva. La diferencia es muy sutil, es mínima, solo los que nos dedicamos a esto y hablamos de estos temas ponemos la diferencia entre una cosa y otra o la vemos. Si no es difícil de distinguir, ¿cuál es? Pues en la inteligencia colectiva hay anonimato, se cogen muchos datos, está más basado el Big Data y los modelos predictivos en ello, porque son datos anónimos de millones de usuarios o de una comunidad muy grande y en función de eso pues hacen determinadas predicciones y se obtienen determinados resultados que se pueden aplicar pues a determinados colectivos. Todo el tema del Big Data y de los bots y de la inteligencia artificial está basada sobre este concepto. En la inteligencia colaborativa, que es más parecido a cómo trabajan las hormigas, hay un propósito común y no existe el anonimato de por sí, sino que la gente, las personas en este caso, participan con nombres y apellidos y tienen una misión común que cumplir y construyen unos sobre los otros. Yo creo que es muy interesante combinar las dos, porque es cierto que a veces
Cuando tiramos demasiado de los modelos predictivos o tiramos demasiado de las posibilidades del Big Data, se puede producir lo que muchas veces se conoce como la arrogancia del Big Data, que es que realmente tiene sesgo porque las personas, y además todos lo sabemos porque lo hacemos todos los días, cuando estamos participando pues, en redes sociales o estamos teniendo determinados comportamientos en Internet, no siempre son sinceros, no siempre son lo que queremos. Bueno, pues utilizar ambos tipos de inteligencia de una forma combinada, personalmente es lo que creo que va a conseguir que tengamos el éxito del Big Data junto con el cerebro colectivo actuando al unísono. Y esto es inevitable. Es inevitable que este cambio se esté produciendo porque la tecnología a día de hoy lo hace posible y es bueno. Es bueno que 3.000 millones de personas estemos conectadas a Internet. Es bueno que no haya barreras geográficas y es bueno que podamos colaborar personas que vivimos a miles de kilómetros de distancia, que somos de diferentes culturas y que incluso hablamos diferentes idiomas. Es inevitable, es exigible y lo que sí requiere es una adaptación, requiere una adaptación de los perfiles. Y fijaros lo que os digo, yo diría que no tanto una adaptación a nivel de conocimiento tecnológico, sino una adaptación más bien a nivel de flexibilidad, a nivel de creatividad, porque estamos descubriendo un nuevo mundo, se están desdibujando las industrias, estamos empezando a asistir al surgimiento de ecosistemas empresariales y ya realmente el diferenciar si trabajas en un sector o en otro a veces comienza a ser complicado. Ayer MásMóvil anunciaba en prensa que comenzaba a vender energía. Realmente ahora lo que las empresas están haciendo es cautivar audiencias, cautivar comunidades y ver de qué forma pueden satisfacer mejor sus necesidades. Hacerlo además a través de una experiencia de usuario, cuidándole en ese viaje, en ese camino y viendo pues, qué le pueden comercializar y qué le pueden ofrecer pues, para ser más feliz y para tener una mejor vida. Con lo cual, la creatividad se ha vuelto muy importante a la hora de desarrollar hoy nuevos modelos de negocio y de desarrollar nuevas posibilidades empresariales. Es innegable que hay luego aspectos más técnicos que son pues, requeridos, como pueden ser ahora los científicos de datos o aspectos que han existido siempre, pero que ahora pueden tener digamos que un perfil más específico, todo lo relacionado con el user experience, el customer experience. Y por último, yo diría que también hay una gran oportunidad a día de hoy en trabajar con las compañías de nueva creación, con las startups y con pequeñas y medianas empresas que están desarrollando nuevos modelos, porque necesitan perfiles senior, siguen necesitando personas que conozcan las industrias perfectamente y, sin embargo, pues hay un gran nicho de oportunidades para el empleo, para lo que estamos hablando hoy. Estas son un poco los apuntes que yo quería hacer para poder continuar con el debate y nada más. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Pilar. Aún te han sobrado 15 segundos en un planteamiento inicial interesante. Bueno, pues Diego Vizcaíno nos puede hablar acerca de esas capacidades en la empresa o nuevas capacitaciones en la empresa. Adelante. Gracias, Ignacio. Gracias, Pilar. Buenos días a todos. Gracias al Foro por la Gobernanza de Internet, gracias a la SETSI también por la invitación, por contar con AFI para esta jornada. Mi nombre es Diego Vizcaíno, soy socio director de analistas de Economía Aplicada en Analistas Financieros Internacionales. Yo quería centrar mi intervención en algunos de los puntos que ha tratado Pilar, creo que coincidimos, y profundizar un poco más en las implicaciones de inteligencia artificial y Big Data sobre el mercado de trabajo. Como bien decía Ignacio, también es un tema en el que en España todavía no se ha investigado lo suficiente. Pensamos que hace falta profundizar en los determinantes, en
qué drivers van a influir en la economía española en este sentido. Y desde una perspectiva un poco más general, sí quisiera diferenciar el terreno de la opinión del terreno de lo que nos dice la historia económica y la investigación académica hasta este punto, ¿no? Porque, recogiendo alguna idea de Pilar, que ve este fenómeno de transformación como una oportunidad más que como una amenaza, en cierta medida coincido con esa apreciación, porque últimamente casi que solo escuchamos voces, además muy cualificadas, que advierten de los efectos disruptivos de estos cambios, de la utilización de este tipo de tecnologías sobre la economía en general y sobre el mercado de trabajo en particular, ¿no? Alertando de la potencial destrucción masiva de puestos de trabajo. Yo creo que esto es algo matizable. Ya la historia económica, si vemos que ha cuestionado este tipo de conclusiones o de efectos a medio y largo plazo. Ya William Lee, ¿no? en la Inglaterra del siglo XVII, pues inventó una máquina, un telar mecánico, y la reina Isabel I de Inglaterra prohibió la patente, ¿no? Porque alertaba de los potenciales efectos negativos que esto iba a tener para el empleo, ¿no? Esto ya pasaba en el siglo XVII. David Ricardo también, en su economía política, pues alertaba sobre cómo la tecnología iba a provocar un descenso radical de los salarios. Keynes también, hablaba Pilar, no solo alertaba del desempleo tecnológico, sino que decía que a estas alturas más o menos de siglo en la que nos encontramos íbamos a tener una jornada de 15 horas semanales, ¿no? 15 horas de trabajo por semana. Bueno, pues ninguna de estas cosas ha sucedido, ¿no? Sí es cierto que nos encontramos con un fenómeno de cambio tecnológico que es distinto a lo que habíamos visto en épocas pasadas. ¿Distinto por qué? Porque, en general, los patrones de cambio que se observaban durante las revoluciones industriales que hemos visto hasta esta fecha se basaban sobre todo en la sustitución o la mayor eficiencia sobre los trabajos rutinarios, trabajos mecánicos, en definitiva, trabajos no cognitivos. Y lo que tenemos aquí, lo que hemos venido a hablar esta mañana, ¿no?, de inteligencia artificial, Big Data, incide precisamente en la capacidad de sustitución o de generación de ganancias de eficiencia sobre tareas cognitivas y más asociadas a las ventajas competitivas que tradicionalmente se vinculan con las capacidades humanas, ¿no? Y es por eso que muchos académicos e investigadores cualificados opinan que estamos ante un cambio que sí que va a producir este fenómeno de disrupción en el mercado laboral y generar potencial inestabilidad, ¿no?, a gran escala. Partiendo, como digo, del terreno que dice la historia económica, vamos a centrar ahora el punto en la opinión, ¿no? En AFI y en particular a partir de las investigaciones que estamos desarrollando en el marco del Observatorio ADEI, una iniciativa en la que colaboramos con Google para analizar el impacto de la transformación digital en la economía española y en la economía general, vemos que tenemos una premisa, ¿no? Y es que esta transformación tecnológica sí puede generar, como decía Pilar, un fenómeno de destrucción de puestos de trabajo a corto plazo, pero a medio y largo plazo sí puede haber creación de empleo. Lo cual no significa que esta potencial inestabilidad se amortigüe, porque lo que sí puede suceder es que haya un fenómeno de polarización. ¿En qué sentido? En el sentido de aprovechamiento de estas tecnologías por parte de un segmento de la fuerza laboral más cualificada, que tenga la capacidad de aprovechar el input de la inteligencia artificial y del Big Data en sus tareas de dirección, sus tareas de ingeniería especializada, en definitiva, generar una mucha mayor eficiencia en sus tareas y la capacidad de generar, a partir de la combinación entre imaginación y tecnología, nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de servicios. Un colectivo de profesionales, como digo, más cualificados y más capacitados para ser complementarios con este tipo de tecnologías cognitivas, ¿no?
En el otro extremo tenemos un segmento de la fuerza laboral menos cualificado, pero también más difícilmente sustituible. Nos referimos en este caso a personal vinculado a atención personalizada, atención doméstica, cierto tipo de servicios médicos, donde bueno, no es evidente que un bot, un robot, tenga una ventaja competitiva frente al humano, ¿no? Lo que sí sucede es que en el medio de estos dos extremos pues se concentra buena parte del peso de la fuerza laboral actualmente, ¿no? Profesiones de clase media, tareas con un cierto componente cognitivo, pero también un cierto componente rutinario susceptible de ser sustituido por este tipo de bots o de inteligencia artificial que sí que son claramente superiores a las capacidades humanas en cuanto al análisis de patrones, ¿no? Y esto toca, por supuesto, a tareas relacionadas con la administración de las empresas, la contabilidad, la gestión, pero también la medicina. Es decir, un médico nunca va a desaparecer, pero probablemente la detección o la realización de un diagnóstico, en buena medida, no es una tarea rutinaria, pero sí se basa en patrones, y en eso una máquina sí puede ser superior al humano. Entonces, tenemos, como digo, un problema derivado de que en este gran compuesto social de clase media trabajadora, pues durante las últimas décadas se ha ocupado en una serie de actividades que sí están en riesgo, ¿no? ¿Cómo hacer frente a este reto? Disculpen. Pensamos que aquí el binomio formación-innovación es clave, ¿no? Un tipo de formación en el que van a primar aspectos vinculados no a cualificaciones formales actualmente establecidas, sino quizás al tipo de educación y de formación complementaria que sea capaz de generar, valga la redundancia, complementariedad con este tipo de tecnologías. Como decía, ser capaces de vincular más población, más fuerza laboral a este fenómeno de complementariedad con la tecnología y no de sustitución. Un modelo formativo también que tiene que cambiar radicalmente, según lo conocemos hoy día, y estructurarse de una manera mucho más continuada a lo largo de la vida profesional de los trabajadores. No un periodo de cualificación más o menos desvinculado, como está hoy, de la realidad aplicada en el mundo tecnológico y empresarial, sino una formación continuada que asegure una mayor flexibilidad y una mayor capacidad de adaptación. Eso no es nada nuevo, esto que estoy diciendo. Si ven ustedes las estadísticas del mercado de trabajo actual, basta observar cómo los perfiles con mayor cualificación presentan una tasa de desempleo que es en torno a la mitad de la tasa media de la economía española. Si profundizamos en la segmentación de las ocupaciones y vemos qué tipos de formación presentan los menores riesgos de caer en desempleo o, alternativamente, si quieren, la mayor probabilidad de encontrar un empleo y mantenerse en él, pues son ciertos tipos de ingeniería especializada, de conocimientos vinculados con ciencia, matemáticas, tecnología. Y esto en la economía española, no estamos hablando de California. ¿Y por qué subrayo esta diferenciación? Porque no es que en España haya una especialización sectorial relativa que haga que haya más oportunidades de empleo en este tipo de actividades, sino porque lo que está trasladando el mercado es un premio, una selección positiva hacia aquellos perfiles más flexibles, con mayor capacidad de adaptación, que tienen una formación general avanzada que les permite adaptarse a estos cambios tecnológicos con mayor facilidad, ¿no? Entonces, eso es, como digo, algo que estamos viendo ya en el mercado de trabajo y que evidencia algunos de los puntos que les estoy trasladando. Pero eso no quita para que estemos hablando de que son perfiles que representan en términos relativos un porcentaje muy pequeño, ¿no?, de la fuerza laboral en general en Europa y en particular en España. Como decía,
enfrentemos este reto desde el punto de vista de la formación y desde el punto de vista de la innovación, con una apuesta por parte de empresas y de poderes públicos mucho más clara en este sentido. Y aquí nos enfrentamos con problemas de incentivos también en cuanto a la duración del ciclo político y cuando se reciben los retornos de estas inversiones en innovación. Y en educación también, ¿no?, que trascienden, por supuesto, el ámbito de las legislaturas. Otro punto importante que me gustaría destacar, ya para ir terminando, es el relativo a la regulación, porque además de esta polarización en el mercado de trabajo, sí pueden surgir riesgos de polarización o de concentración en términos de poder de mercado, de estructuras de mercado, que hagan que los beneficiarios de este cambio tecnológico no encontremos una dispersión, un reparto de las ganancias derivadas de estas ganancias de eficiencia o reducciones de precios, que es en definitiva como lo que ha tenido lugar en todas las revoluciones tecnológicas, o bien incrementos de beneficio que han dado lugar a incrementos en la inversión, o reducciones, ganancias de eficiencia que en definitiva en un mercado competitivo dan lugar a caídas de precios y aumento de la demanda. Ambos componentes, inversión y demanda, han tendido a favorecer el empleo, ¿no? Esto en un marco competitivo, como digo, pero en el momento en el que empezamos a ver fenómenos de concentración, pues la regulación de competencia tiene que ser también especialmente activa para que los beneficios de este proceso de cambio tecnológico pues, se distribuyan en el conjunto de la población. Así que termino con eso: formación, innovación y regulación, ¿no?, para administrar este fenómeno de cambio. Pues muchísimas gracias, Diego. Les había marcado un máximo de 12 minutos y Diego ha dejado 10, bueno, por debajo de los 12, así que estupendo. Por aquello del Big Data, nada más. Bueno, seguro. Ignacio Muro, economista, yo creo que estamos siguiendo un orden tal y como lo habíamos previsto casi, ¿no? Porque nos ha puesto en suerte, Diego, el tema de las relaciones laborales, quizá. Sí, exactamente. Yo creo que hace poco participaba en una jornada, bueno, buenos días, perdonadme que me lo presente, buenos días y muchas gracias por la invitación. El otro día participaba en unas jornadas con los sindicatos, algunas veces colaboro con los sindicatos, el sindicato de Ciudadanía, que era el sindicato de servicios, y el debate era sobre el futuro del trabajo y era sobre el futuro y cómo ver el futuro del trabajo, que no era solo el futuro del trabajo, sino cómo ver el futuro del trabajo, ¿no? Y como era un sector en el que había periodistas, porque el sector de esa federación tenía periodistas, empecé citándoles una frase que les asustaba, ¿no? Es una cita de Robert Ricard, que es el director del Observatorio de Medios de Reuters, y decía: los periodistas se merecen cobrar poco porque no aportan suficiente valor. Eso también se lo he leído a los periodistas cuando les doy clase, para irles calentando. Los procesos y procedimientos para recopilar noticias están marcados por valores informativos estandarizados, que producen noticias estandarizadas, en formatos estandarizados, que se presentan en estilos estandarizados. Los resultados son de un parecido extraordinario con diferencias mínimas. Bueno, obviamente esto se refiere a un sector que ha sufrido el cambio tecnológico tanto más como ninguno, que ha estado en la vanguardia de lo que es, obviamente la información es el centro de gravedad de la sociedad de la información y, por tanto, de los intangibles y de los procesos referidos a los intangibles y el disloque que se produce en el sector tiene que ver con estos cambios tecnológicos, sin duda alguna, ¿no? Muchas más cosas, pero desde luego con los cambios tecnológicos. Fijaros que el argumento de Ricard es: los periodistas se merecen cobrar poco. O sea, hay un componente casi de culpa. Ustedes se merecen cobrar poco, ¿no? Y además hace toda una reflexión sobre la estandarización en negativo. No queremos nada estandarizado, ¿no? Bueno, pues sobre eso tiene que ver el debate de esta mañana, ¿no? De alguna manera, la estandarización de procesos que garantizó al Fordismo en los bienes materiales empieza de alguna manera a influir también en los procesos intelectuales, ¿no? Hace poco he estado durante unos años colaborando con una universidad online, que es
unir y para comprender cómo es el cambio en el centro de gravedad de la transmisión del conocimiento, como es la universidad, una universidad online, mejor es describir cómo funcionan. Entonces, es una sala que se parece a un call center, en la que habrá aproximadamente salas de 100 personas con cascos, trabajando en asistencia a los alumnos. La gente no es retribuida por dar clases, la pagan solo una vez por la transmisión del conocimiento, o sea, tú vas a dar tal tema, prepara el tema, en el momento que el tema está cargado, le pagan el tema, o sea, el conocimiento, y el resto gestión de la transmisión y gestión de los alumnos. Quiero decir que el año siguiente no le tienen por qué pagar el tema, porque ya está sencillamente una pequeña variación en cuanto a que es la actualización de los elementos respecto al año anterior, ¿no? O sea, una forma de trabajo diferente, unas relaciones con los alumnos diferentes, una forma de retribución diferente, una descomposición de los procesos intelectuales en lo que es el saber en sí y la transmisión del saber en procedimientos. Eso indica, avanza, junto con los medios de comunicación, avanza, digamos, por dónde van los tiros, ¿no? El por dónde van los tiros, ahí yo creo que hay un bastante consenso por los informes que ha hecho en los últimos años tanto el MIT como la Universidad de Oxford o el Instituto Pew Research en una investigación con 2.000 expertos, diciendo qué expectativas daban al mercado laboral, ¿no? Las conclusiones, obviamente, tienen que ver con el Big Data, porque el Big Data es la materia prima en la que se nutre, por un lado, la inteligencia artificial y, por otra parte, el otro proceso en marcha, que son las robóticas, ¿no? Las nuevas robóticas, ¿no? Las conclusiones sobre el mercado de trabajo, directamente sobre lo que serían sectores, sobre la cantidad de trabajo o sobre qué sectores estarían afectados, es obvio que, por un lado, afectan, en cuanto es a los robots, dicen en una primera fase, afectarían a efectivos humanos de cualificación media, los ha citado también un poco Diego antes, en diversos campos de producción, administración, logística, marketing y servicios. El transporte será uno de los elementos más absolutamente de cambio, pero no solo eso. El otro día veía a un tractor, no el coche de Google, sino un tractor en el campo, obviamente sin agricultor encima, que es muchísimo más fácil de automatizar. Bueno, pues eso cambia absolutamente el modelo productivo en la industria agroalimentaria, o por lo menos en la matriz que es la agricultura, ¿no? En la segunda etapa, dicen como consenso, se verá afectada por los grandes avances en inteligencia artificial. O sea, primero ven una influencia en los robots de andar por casa, en los robots de propósito general, no en los robots grandes de las grandes industrias, sino robots generalizados, ¿no? El segundo es en la inteligencia artificial, que se ha convertido los asistentes bot tipo Siri, que están en todos los teléfonos, y dice, cuando alcance su esplendor podrían dejar de ser necesarios diversos perfiles de especialistas en arte, ciencia, ingeniería, o sea, mucha más cualificación, ¿no? Esa mayor cualificación, y engancho con lo del periodismo y engancho con lo de la facultad, tiene que ver con la capacidad de descomponer los procesos intelectuales que tienen las nuevas aplicaciones, ¿no? O sea, todo lo que es rutina en el trabajo intelectual es susceptible de ser incorporado a una aplicación, y lo que no es rutina, lo que es absolutamente creativo, es lo que queda al margen y directamente no aplicable, encasillable en una aplicación que es como trabajo muerto ya consolidado en una aplicación, ¿no? Bueno, obviamente estos estudios que se refieren a Estados Unidos llegarán de forma diferente a cada uno de los sectores, ¿no? El siguiente paso que tiene que ver con esto, tiene que ver con la formación, como decíamos antes, la relación hombre-máquina, que es la consecuencia de todos esos elementos, tiene que ver con que hasta ahora el hombre se ha cualificado para trabajar en las máquinas. O sea, en toda la época del Fordismo, los especialistas eran gente que trabajaban en determinadas materias, en el plástico,
en las cadenas de montaje había gente especializada en la pintura, en el plástico, en la gestión de las piezas, en todo eso eran especialistas, ¿no? El hombre se acercaba a la máquina especializándose. El cambio que se está viendo es el contrario, y ya viene desde la informática, ¿no? Que es que las máquinas se acercan al hombre. Primero, en esas aplicaciones amigables que teníamos hace 15 años, en el que el término de amigabilidad era una descripción de lo que se llaman las aplicaciones, y ahora ya la humanización absoluta, tanto en la inteligencia artificial como en los robots. Es decir, son ellos los que se acercan al hombre, y entonces la cuestión es qué cualificación se le pedirá al hombre en la medida que las máquinas se acercan, se hacen humanas, ¿eh? Claro, ese es el efecto que veíamos antes en lo que sería el efecto en los diferentes mercados de trabajo, ¿no? El otro elemento que ha citado también Diego es lo que se llama la polarización, que es, dicho de otra manera, el ahuecamiento de los sectores intermedios, de lo que hoy también identificamos como sectores profesionales que ubicamos mentalmente en clases medias y que generan también los conflictos políticos que sufrimos. O sea, la sensación de polarización en la sociedad o de polarización en el mercado de trabajo tiene que ver con que las capas medias o bien ascienden hacia ser capaces de ser más retribuidas o bien descienden porque parte de su trabajo es asumido por procesos mecanizados, entre paréntesis, o sistematizados en aplicaciones, ¿no? Si una persona, si un ingeniero antes tenía que desarrollar un trabajo y ahora parte del trabajo está hecho dentro de una aplicación, los ingenieros y los arquitectos, las grandes empresas de arquitectura, los grandes arquitectos tienen salas con 2.000 norteamericanas, con 2.000 arquitectos trabajando en aplicaciones perfectamente estandarizadas y siendo retribuidos en los niveles medios o bajos de lo que serían las escalas salariales, cuando el arquitecto era un hombre creativo por naturaleza y con una relación directa con el producto que hacía, ¿no? Por tanto, es obvio que hay transformaciones, es obvio que esas transformaciones, no hay que hablar ni de oportunidad ni de riesgos porque es obvio que están las dos juntas, ¿no? La cuestión es que están en un contexto determinado, en un momento determinado del mundo, en el que el mundo está sufriendo choques de desigualdad tremendos y y no es la desigualdad tecnológica, pero sí que es algo también vinculado con la tecnología, porque de hecho el mercado de trabajo lleva mutando, no desde ahora, lleva mutando en los últimos 30 años y lleva mutando por la influencia de la tecnología. De hecho, las TIC son la madre de la capacitación de los revulsivos que ha habido en lo que son el perímetro de las empresas. Es decir, la externalización y la deslocalización es la capacidad de las nuevas tecnologías digitales de segmentar procesos que estaban hechos en un situ y de atraer y de coordinar procesos que estaban lejanos, ¿no? Y eso es lo que ha producido la deslocalización y la externalización, que son los que han cambiado el sistema productivo del mundo. Por tanto, llevamos 25 años en ese cambio fortísimo y yo creo que se acerca otra oleada en el que seguirán insistiendo cambios muy profundos, ¿no? Con incidencias sobre la desigualdad también por esa polarización y, sin embargo, paradójicamente, en un contexto en el que la inteligencia, en el que estamos en un contexto en el que la sociedad podría, o sea, cuando decimos que el mercado de trabajo va a sufrir es porque concebimos el mercado de trabajo de las 8 horas y de las relaciones laborales tradicionales. Obviamente la sociedad está generando riqueza o tiene capacidad para generar productividad en los niveles no soñados y, por tanto, con capacidad para cuestionar el modelo social en el que estamos y hacerle muchísimo más liviano en la carga sobre los humanos, ¿no? No sé si me... Perfecto. Muy bien. Justo a tiempo. Bueno, ahora viene la parte más difícil, porque no estamos con el tiempo tasado. Os pediría respuestas breves y directas y me van a permitir que yo lance la primera pregunta, que es una potestad que me da el tener el micro aquí delante. Y se la voy a lanzar a Pilar Roig, aunque con posibilidad de que contestéis todos, ¿no? Y es en este entorno tan competitivo, en el que la competencia viene de cualquier lugar del mundo y en el que se van a producir, ellos no lo han mencionado, ni Ignacio ni Diego han mencionado las tensiones, pero sí han hablado de polarización y, por lo tanto, cuando hay polarización hay tensión. Entonces, la pregunta sería,
cómo se va a adaptar la fuerza laboral y las empresas a un entorno de inteligencia colaborativa que tengo la intuición de que es absolutamente contraria a ese entorno de tensiones y de polarizaciones. Sí, totalmente. Es contrario a las tensiones y a las polarizaciones porque está basado en una visión democrática y transparente. Y cuando trabajamos de forma democrática y transparente, pues las tensiones se van disipando. Te voy a contestar cómo se están adaptando hoy y cómo creo que se van a adaptar en los próximos años. Ya ni siquiera digo a futuro, sino en los próximos meses o años. Hoy se están adaptando en todo basarlo en Open Innovation, en inteligencia colaborativa y en innovación abierta. Los sistemas son abiertos. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas? Incorporar desde el punto de vista de sus empleados a todo el talento de la organización. Hasta ahora las decisiones, las ideas estaban saliendo de determinados grupos establecidos dentro de las empresas, bien por nivel jerárquico o bien por áreas funcionales. El Departamento de Innovación, el Departamento de Marketing, el Departamento de Recursos Humanos, los directores de los departamentos. Pero a día de hoy, en un momento de disrupción como el que estamos viviendo, que la disrupción en buena parte es tecnológica, pero no solo, porque también hay disrupción de valores y también hay disrupción cultural en muchos sentidos. Pues en este momento de disrupción que estamos viviendo, las empresas se están dando cuenta de que es necesario que todo el talento de la organización, incluso ese 90% del talento oculto de nuestras empresas, puedan opinar, puedan proponer, puedan participar en la propuesta de opciones para la compañía. Y lo están haciendo, y lo están haciendo muchas. Así casos que podáis conocer de empresas conocidas, pues Banco Santander, Banco Sabadell, La Caixa, Mutua Madrileña, Santa Lucía, Repsol. O sea, es común ya el que las empresas se incorporen la inteligencia colaborativa de sus empleados. Desde el punto de vista de sus clientes y hacia afuera, lo que están haciendo es incorporar a los clientes en el proceso de diseño de sus productos y servicios y preguntarles directamente, oye, ¿cómo quieres que sean estos productos y servicios tú, que eres el que mejor conoces tus necesidades? Y al hacerlo de forma abierta y de forma colaborativa, pues todos opinan. No es un estudio de mercado que hagas bidireccional entre consumidor y empresa, sino que un cliente pone una idea de cómo le gustaría determinado servicio o determinado producto y todos los demás construyen sobre ella y dicen si sí o si no, o la hacen crecer esa idea y evolucionar hasta que se puede implantar y poner en el mercado. Y también las compañías están empezando a hacerlo cada vez más y cada vez de una forma más masiva. Por lo que decía antes, porque realmente ahora la tecnología hace posibles muchos procesos que se están evidenciando como efectivos para transformarse, como efectivos para innovar, como efectivos para adaptarse mejor al entorno actual. Y estos serían dos puntos de vista, luego está la parte de gobierno, ya intento ser breve, que me vas a regañar si no, pero creo que también es muy importante la parte de la participación ciudadana, que también está muy basada en la inteligencia colaborativa, el dar la posibilidad de que el Ayuntamiento de Santander, se llama Santander City Brain, y lo que hacen es que todos los ciudadanos y no ciudadanos, sino incluso población flotante del municipio, puedan participar a la hora de opinar sobre qué hacer con determinadas decisiones municipales, presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está ocurriendo hoy y así se están adaptando las compañías y las instituciones. Además, estamos empezando a asistir a algo muy importante por su efecto en el mercado laboral, que es el trabajo distribuido. El trabajo distribuido geográficamente, el trabajo distribuido en distintas zonas horarias y en distintos perfiles y diversos. Y además distribuido en el sentido de trabajar por proyectos y no trabajar para compañías de una forma establecida y de una forma estable, sino que podamos trabajar para diferentes proyectos. Pues eso es inteligencia colaborativa también y cada día está siendo más frecuente. Gracias. No sé si
Ignacio, vas a... Bueno, no sé si es que como si queda poco tiempo, No sé si hay... quizás preferiría que la gente preguntara, ¿no? Perdón. Pues si hay preguntas o comentarios por la sala. Oh, bueno, gracias. Sí, yo quería saber si podrían contarnos algunas experiencias reales, tanto en España como en el exterior, de lo que es la gobernanza de lo público utilizando la inteligencia artificial, el Big Data, porque nos parece, o sea, le echamos mucha imaginación, pero me gustaría saber, supongo, que hay países donde está habiendo experiencias interesantes, me gustaría si podíais explicarnos algunas. Sí, bueno, yo en este sentido, por hablar de una experiencia concreta, ¿no?, dentro de gobernanza o de tareas que están relacionadas con competencias clave dentro de la administración, sí subrayaría algunas experiencias, por ejemplo, de reforma de las políticas activas de empleo que están teniendo lugar tanto en Alemania como Reino Unido, precisamente a partir del uso de Big Data. Como forma de realizar un diagnóstico actualizado y preciso de lo que sucede en el mercado laboral y generar mucha más ganancia de eficiencia y sobre todo de eficacia en las tareas de orientación de los colectivos vulnerables y desempleados, ¿no? Creo que es una inversión donde la tecnología está demostrando su capacidad para tener efectos concretos, ¿no?, y efectos que beneficien a la gente desde el punto de vista de gobernanza y de servicios públicos de un importante valor, ¿no? En definitiva, se trata de detectar qué cualificaciones están siendo las más demandadas, dónde se encuentran nichos de actividad no cubiertos, hacer una evaluación de política pública y de impacto de la iniciativa pública de manera permanente. Esto es algo que la tecnología permite hacer a un coste muy reducido y que es clave para asegurar la eficacia en la acción de gobierno. Y esto, pues, son ejemplos concretos y, por desgracia, poco frecuentes, ¿no?, en general, incluso en el mundo desarrollado, ¿no? A ver, sí. ¿No pensáis que, aparte de los empleos o trabajos que pueden desaparecer y los nuevos que se creen, hay uno inmediato que es gente que en cada sector sepa entrenar y sacarle el jugo al Big Data y a la inteligencia artificial? ¿No tendría que empezar a formarse en las universidades abogados, médicos, de todas las profesiones que sepan manejar la inteligencia artificial y sacarle todo el jugo? Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que hay cierta confusión un poco en el momento que estamos viviendo entre la capacitación técnica y la capacitación de negocio y comercial que ha existido siempre y seguirá existiendo toda la vida. Porque este es uno de los problemas a los que estamos asistiendo, que no sabemos qué hacer con los datos. Tenemos muchísimos datos, los estamos almacenando con un coste muy elevado, porque el coste de almacenamiento existe y existe igual para las grandes corporaciones que para las pequeñas, y en muchas ocasiones no se sabe qué hacer con ellos. Luego sí, es importantísimo tener esa visión de negocio, y para eso no hay exactamente una, salvo que Diego me diga lo contrario, pero no hay exactamente una capacitación específica, sino que quizás sea una formación, lo que estábamos hablando antes, de por qué es tan importante a día de hoy la creatividad o por qué es tan importante la flexibilidad o la resiliencia, porque en estos momentos en los que el cambio se produce de una forma tan rápida y tan disruptiva, hay que tener una cierta visión a largo plazo para ser capaz de desarrollar con lo que tienes hoy productos y servicios que de verdad tengan sentido en los próximos años. Y no es tan fácil el formar en esa línea, ¿no? A mí, respecto a la aplicación práctica del Big Data,
hay que tener en cuenta lo que es el tejido productivo español. Y el tejido productivo no solo español, quiero decir, yo creo que el Big Data es, para las industrias vinculadas al consumo, sí es fundamental, ¿no? Para todo lo que es personalización de servicios es fundamental, pero en los últimos 30 años, en estos procesos que hemos llamado de desindustrialización, que en realidad no son solo desindustrialización, sino externalización de los servicios para empresas, o sea, servicios como marketing, como diseño, como ingeniería, están hoy externalizados fuera. Yo creo que la inteligencia de la sociedad se sitúa en esos servicios para empresas que ocupan del orden del 10% del PIB en España y en casi toda Europa, algo más. O sea, ahí es donde se concentra, y esos son pymes. Yo no veo esas pymes que trabajan para empresas y, por tanto, que no es un mercado masivo, sino que es un mercado determinado, utilicen el Big Data como elemento central, sino más bien en la industria de consumo y en la industria de consumo, en las grandes industrias de consumo, ¿no? Entonces, es ahí donde imagino que se está haciendo y se va a hacer cada vez más, porque la personalización de los servicios tiene que ver como elemento fundamental con un conjunto de inputs que hacen qué hacer, cómo distribuirlo, dónde distribuirlo, ¿no? En la línea de lo que podría ser pues, Zara, que es el ejemplo del mejor uso de la información para la logística de la producción. Sí, por continuar con esto, yo creo que hay ejemplos también, por ejemplo, en la administración Obama, de liberación de datos públicos que no suponen una iniciativa concreta de política pública aplicada, quiero decir, sino simplemente es liberar datos, abrir bases de Big Data, por ejemplo, en los trabajos que están haciendo sobre procesamiento del genoma humano y que los investigadores puedan acceder a ello libremente o que empresas puedan acceder a estos datos para tratar de generar nuevos modelos de servicios médicos, por ejemplo. Entonces, esto es cosas que las administraciones pueden hacer, ¿no? Y que no implica una iniciativa política directa, más allá de una muy relevante que es esta apertura de datos, ¿no? Y con respecto a lo que apuntaba Borja, precisamente es lo que trataba antes de comentar con esa analogía, ¿no? entre sustitución y complementariedad. Si queremos tener éxito en este reto, tenemos que ser capaces de generar profesionales con capacidad para ser complementarios con estas tecnologías, ¿no? Y recogiendo lo que comentaba Ignacio sobre los periodistas, no sé quién más te refieres, los profesores también, ¿no? Pero bueno, por poner un ejemplo con el ámbito del periodismo, pues efectivamente aquellas tareas que aportan un menor valor añadido van a ser sustituidas, ya lo están siendo. Quiero decir, Forbes, por ejemplo, la revista Forbes, utiliza un software que se llama Narrative Science, que escribe las noticias sobre resultados bursátiles, no lo hace una persona. Entonces, y esto se lleva haciendo desde hace 2 años. En el mundo de la abogacía, por ejemplo, en Reino Unido también hay un software que se llama eDiscovery, que es capaz de cruzar datos de jurisprudencia pasado para ayudar a los abogados a hacer su trabajo, ¿no? a preparar casos. Es decir, todas las tareas rutinarias relacionadas con el mundo del periodismo o de poco valor o con el mundo de la abogacía, pues se sustituyen, pero si tienes un profesional capaz de utilizar este tipo de herramientas, pues es donde realmente aportas valor, aportas una opinión, aportas imaginación, creatividad, un análisis más estratégico del sector que estás analizando y dejas esas tareas de valor muy escaso en manos de un bot, ¿no? Son ejemplos de lo que está sucediendo ya. No es ciencia ficción, no es el futuro, sino que eso está sucediendo y efectivamente, Borja, yo creo que el camino va por ahí, ¿no? O somos capaces de generar esas competencias alineadas con la tecnología o vamos a tener problemas, ¿no? Y ahí sí veo que puede haber fenómenos de dispersión también geográfica, Pilar, que hacías tu referencia, porque yo creo que en términos generales o de medio y largo plazo sí que va a haber una creación de empleo, pero no tengo nada claro que eso vaya a ser distribuido. Y no sé si estamos en España en una situación como para poder captar esa creación de puestos de trabajo de este tipo de perfiles, ¿no? Que requieren habilidades muy específicas en las que estamos invirtiendo poco. Entonces, es una asignación de recursos
desde mi punto de vista, ineficiente, ¿no?, en términos estratégicos, porque no estamos invirtiendo en el capital humano necesario con la suficiente velocidad para adaptarnos a este cambio. Entonces, igual que en el pasado, en la crisis reciente en el sector inmobiliario y de la construcción, hemos hecho una asignación ineficiente de recursos, pues creo que ahora estamos cometiendo un error parecido, ¿no? Quizás que no vamos a ver en 5 años, pero sí que se puede manifestar a medio y largo plazo. Y además que se sabe, o sea, sabemos que en los próximos 2 años se van a necesitar 1,2 billones de personas trabajando en datos en Europa y 1,8 en Estados Unidos, con lo cual sí que podríamos actuar y predecir esto de una forma bastante eficiente, ¿no?, si empezásemos ya en los colegios. Yo aquí tengo una visión particular también, y es que estamos asistiendo a un boom de la digitalización. Todo se digitaliza y todo se programa, con lo cual se va a necesitar mucha mano de obra, no necesariamente muy cualificada, que programe cosas básicas, porque sí es un poco el ejemplo que suelo utilizar es cuando fue el boom inmobiliario, la cantidad de casas que se hicieron y de edificios, pero arquitectos no había tantos. Había tantos arquitectos, tantos peritos y tantos albañiles. Pues igual, pues también nos tenemos que preparar para esa mano de obra, pero la programación va a ser una mano de obra, porque no todo el día estás desarrollando algoritmos imposibles. Los algoritmos imposibles los realizan pues 4 personas, por decir un número, en determinadas compañías. El resto programa lo básico y no es realmente tan difícil. Lo que pasa es que es algo a lo que no estamos habituados. A mí se me hace imposible poner un ladrillo. No sé si me siguen, pero quiero decir que también nos tenemos que preparar para eso, para una cantidad ingente de perfiles que vamos a necesitar en tareas técnicas, pero rutinarias también, ¿no? Yo voy a abusar de mi condición de moderador y miembro del Foro de Gobernanza en Internet para hacer un comentario al hilo de esto y que tiene que ver también con las tensiones que hablábamos, y es la resistencia al cambio, ¿no? Todo esto tiene mucho que ver con esto, con la resistencia al cambio, y habéis hablado de profesiones y entornos que constituyen pilares de la sociedad como la conocemos desde el siglo XVIII, probablemente, ¿no? Tiene que ver con la universidad, tiene que ver con la medicina, que hemos mencionado varias veces, el impacto que el Big Data va a tener sobre unos profesionales que están casi endiosados en la sociedad actual. Tiene que ver con la alta dirección y lo que supone el abrirse, el hacer una gestión transversal, el renunciar a la jerarquía frente a la redarquía. Y tiene que ver, por alusiones, me he permitido este turno de palabra, con los periodistas. Bueno, yo no hablaría ya en este momento casi de periodistas, hablaría de analistas de inteligencia, de analistas de información, al hilo de lo que comentaba también Diego, ¿no? Desde luego no sirven las rutinas que se establecieron cuando se introdujo la imprenta de tipos móviles, ¿no? Ni siquiera cuando se introdujeron 400 años después la máquina de vapor a la imprenta, ¿no? Que pasaron 400 años hasta que... Bueno, ahora estamos simplemente en puertas de un cambio que afecta a los periodistas y a muchos otros, como decía, casi élites de la sociedad actual, y que tienen que renunciar a esto para que se produzca este cambio en favor del empleo. No abuso de mi micrófono. Hay una última intervención, sí, desde la sala. Bueno, conectando con una de las últimas intervenciones, la pregunta mía es en relación al aumento cada vez mayor de productividad, que siempre ha sido así. La tecnología siempre ha sido un instrumento de aumento de la productividad, pero hoy especialmente Big Data, robots, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que son las nuevas tecnologías están generando, por definición, más y más y más productividad. Y una de las últimas intervenciones hacía mención a que esa mayor y mayor y mayor productividad, también se dijo al principio, generaba cada vez menos y menos y menos trabajo para las clases medias, o trabajo tradicionalmente entendido para las clases medias. Claro, esto al final, digamos, si lo ponemos en curvas, a lo que nos lleva es a productividad infinita con trabajo cero. Claro, no vamos a llegar nunca al infinito en esas curvas, pero nos acercamos poco a poco. Entonces, la pregunta está en que esa productividad en sí obviamente no es mala. Como bien se ha dicho, lo que hace es quitar esfuerzo humano obligatorio, por decirlo así, ¿no?
pero la productividad en sí no es mala. El problema es cómo se reparte esa productividad. Y ese aumento de productividad, ahí es donde ahí quiero dirigir mi pregunta. El problema está en cómo se reparte, y yo creo que esa es buena parte de los problemas y de las crisis que estamos sufriendo. Porque en tanto en cuanto hay que distribuir tradicionalmente entre capital y trabajo, o entre capital y esfuerzo humano, la traslación habitual y permanente de cada vez más cuotas de productividad al capital y menos al trabajo, o menos a los impuestos como instrumento de repartir, lo que produce es, por un lado, una gran burbuja de capital que está analizada por los economistas y que obviamente no me voy a meter en ella, pero que es obvia. Cada vez hay tanto capital que no sabe hacer con él, se empiezan a imaginar criterios, se empiezan a imaginar sistemas complejos de remuneración del capital que no responden a mayor aumento de productividad, etcétera, y sin embargo no se distribuyen hacia lo que podrían ser pues salarios, o más que salarios, compensaciones de salarios mínimos o compensaciones mínimas, etcétera, ¿vale? Y eso al final lo que genera es un aumento cada vez mayor de la desigualdad y cada vez menos consumo, porque la distribución de la productividad va a capital y no va a distribución en la mano de obra. Por lo tanto, la pregunta es la relación entre el aumento de productividad que genera la tecnología con la desigualdad en nuestras sociedades. Pues para esto, que abriría casi otra mesa de debate, tenéis 1 minuto cada uno. Porque nos reclaman para el café, no por otra cosa. Bueno, yo lo que, como es un tema efectivamente demasiado grande para contestar en 1 minuto, ¿no? Pero primero, no hay datos que demuestren que está creciendo tanto la productividad en términos globales. Como sabes, la productividad más alta se produjo en los años 70-80, los crecimientos anuales de productividad. Ahora ha habido subidas en el 90 y tantos hasta el 2002 aproximadamente, y ahora en todos los países de la OCDE estaba bajando. ¿Por qué estaba bajando? Porque la gran incremento de productividad se produce en bolsas de innovación, o sea, se produce una desigualdad tremenda entre zonas de altísima productividad y desplazamiento de servicios hacia servicios de baja productividad, de atención primaria a la gente, de bares, cafeterías, servicios al hogar. Ese tipo de servicios que es también la mayoría de los empleos generados en Estados Unidos en el 2015, son las que hacen una dualidad en los elementos de productividad, y por tanto estamos generando efectivamente una grandísima capacidad para generar riqueza, y sin embargo se reparte relativamente inmediatamente mal, porque genera muchísima gente en trabajos poco remunerados y al mismo tiempo retorna en incrementos de capital. Pero vamos, entraríamos entonces ya en otro debate muchísimo más profundo, ¿no? Pues es así lo que está ocurriendo, efectivamente. Yo soy muy liberal y creo que se equilibrará solo el mercado, con independencia de que en el corto plazo ya hay varias iniciativas a nivel mundial, en Utrecht, en Auckland, donde se están haciendo experimentos de rentas mínimas aseguradas para determinados colectivos y están funcionando muy bien, como un tema de ajuste. Para mí es un tema de ajuste en el corto plazo, y creo que luego como sociedad nos iremos estabilizando y regulando nosotros mismos. Yo creo que, como decía Juan, hay un fenómeno de resistencia al cambio que a corto plazo tiene que ser amortiguado por estos amortiguadores de la acción pública, ¿no? Y a medio y largo plazo, yo quizá no soy tan optimista como Pilar, y sí pienso que sí que debe haber un rediseño del contrato social, ¿no? Del marco social que regula las relaciones laborales, porque lo que es obvio es que a día de hoy tenemos ya una estructura de regulación de estas relaciones que está obsoleta, ¿no? Hay un montón de actividades que es difícil encajar, ¿no? en las categorías de contratos que existen. Por ejemplo, TaskRabbit, por ejemplo, es una aplicación que conecta oferentes y demandantes de servicios domésticos por horas, ¿no? Pero que es algo que podríamos ver también en el caso de Uber o de otro tipo de plataformas tecnológicas. Cómo administrar esto es el reto que tenemos por delante durante los próximos años, ¿no? Y en el que deberíamos estar trabajando ya para generar un nuevo contrato social, un nuevo marco que regule los ingresos, la captación de ingresos públicos y el mantenimiento de las estructuras del estado del bienestar, porque las estructuras actuales creo que no sirven en el marco de esta revolución tecnológica.
Muchísimas gracias. Creo que ese es el reto que queda para el Foro de Gobernanza en Internet, en lo que toca a nosotros hasta el año que viene, en las próximas jornadas. Gracias. Bien, pues muchas gracias y ahora rápidamente pasamos al café y nos vemos en 20 minutos para la siguiente sesión sobre ciberseguridad, sobre ley y jurisdicción aplicable en la Internet global.